Buenos días, hoy es lunes 8 de septiembre y vamos a comenzar a estudiar el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Ok, sí, sí. Primera de Timoteo, capítulo 4. Ok, entonces hoy vamos a hablar acerca de la palabra de Dios, pero voy a hablar un poquito acerca de que tenemos que vivir fielmente en un tiempo, en estos tiempos, que estos tiempos son difíciles. Estos tiempos son difíciles, tenemos que vivir fielmente a la palabra de Dios. En este capítulo, que es 1 Timoteo, capítulo 4, y tiene 16 versículos, Pablo advierte a Timoteo sobre los peligros de las falsas enseñanzas y la importancia de mantenerse firme en la fe. Él instruye a Timoteo a ser un buen ministro de Cristo, a no dejarse distraer por mitos y a instruir su vida espiritual y doctrinal. Este pasaje nos recuerda la importancia de vigilancia en nuestras vidas cristianas. Nos desafía a ser enseñados de la verdad y a cultivar nuestra fe a través del estudio de la palabra y la práctica de la piedad, lo cual nos ayuda a superar las dudas y oposiciones que enfrentamos en nuestras vidas cotidianas. El sermón enseña que, a pesar de las influencias externas y las falsas doctrinas, cada creyente debe centrarse en su relación con Dios y en la enseñanza correcta de las Escrituras, manteniendo una vida de integridad que refleje su fe. Cristo, Cristo, Cristo es el fundamento de nuestra fe y el modelo de nuestra conducta. Se lo voy a volver a repetir. Cristo es el fundamento de nuestra fe y el modelo de nuestra conducta. En este pasaje, al enfatizar la necesidad de la piedad y el amor, vemos como Cristo nos llama a vivir como Él vivió. Cristo nos llama a vivir como Él vivió, guiados por el Espíritu Santo y fortalecidos por su obra redentora. Este capítulo trata sobre la vida espiritual y las labores del pastor. Indica que un verdadero ministro tendrá tres cualidades. Indica que un verdadero ministro tendrá tres cualidades. Él será una de las cualidades. Él será un buen ministro. ¿Cómo va a ser un buen ministro? Predicando la palabra. Eso lo vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Él va a ser un ministro piadoso. ¿Qué quiere decir? Practicando la palabra. Eso lo vamos a ver del versículo 7 al 12. Y el ministerio en crecimiento. ¿Qué quiere decir? Progresando en la palabra de Dios. Eso lo vamos a ver del 13 al 16. Vamos a comenzar con un buen ministro predicando la palabra. Un buen ministro predicando la palabra. Del 1, 1 Timoteo, del 1 al 6. El peligro. El peligro, lo podemos ver del 1 al 3. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Esos prohibirán casarse, mandarán
abstenerse de algunos alimentos que Dios lo ha creado para que con acción de gracias participen de ellos lo que creen y que han conocido la verdad. Bueno, en la iglesia de Efeso ya había sido advertida sobre la venida de la falsa doctrina. Ya la iglesia de Efeso había sido advertida por la venida de la falsa doctrina. ¿Y quién fue el que, quién fue el que lo advirtió? Nuestro Señor Jesucristo, diciéndole, sé que después, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. A lo largo de esta carta de Pablo, el Espíritu habla expresamente que la iglesia verá apostasía, un alejamiento de la verdadera fe. Eso, la palabra, la palabra aquí, apartarse, en el griego, no da muestra no da nuestra palabra en español apostasía. También señala la causa de la apostasía, no la creciente inteligencia de los eruditos, sino la influencia satánica de los demonios, de modo que los creyentes profesos niegan las doctrinas básicas de la Biblia. El problema no está en la cabeza, sino en el corazón. ¿Cuáles son las marcas de estos falsos maestros? Por un lado, predican una cosa, pero practican otra. Son tan hipócritas que incluso cauterizan sus propias conciencias por desobediencia voluntaria a la palabra de Dios. Leen la palabra, pero la explican para justificar sus mentiras egoístas. Enseñan una falsa piedad, saber el ascetismo, es decir, tenerse del matrimonio y de ciertos alimentos. Hay algunos grupos cristianos que nunca han estudiado Colosenses 2 para descubrir que la disciplina corporal no avanza automáticamente la vida espiritual. La respuesta, la respuesta la vamos a ver de aquí el versículo 4 al 6. Estamos en primera de Timoteo capítulo 4. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si recibe con acción de gracia. Porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Al, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La palabra de Dios y la oración resuelven el asunto. La palabra de Dios y la oración resuelven todo el asunto. Eso lo podemos ver en el versículo 5. Lo vemos. Resuelven el asunto de quién? De Dios en su palabra. Ha declarado, Dios en su palabra ha declarado que todos los alimentos son limpios. Y a través de la oración, el cristiano da gracias a Dios y dedica a la comida su gloria. Todo lo que se mueve y tiene vida le será para hacerle alimento. Todo lo doy a ustedes como les di la hierba verde. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. El pastor debe enseñar estas cosas a su pueblo, nutriéndolos a ellos y a sí mismo con doctrina sólida. Un buen ministro se alimentará de la palabra para poder alimentar a otros. Un ministro piadoso practicando la palabra. Esto lo vamos a ver aquí. Esta es la segunda categoría que los pastores deben tener. Un ministro piadoso debe ser un ministro piadoso. ¿Cómo debe ser un ministro piadoso? Practicando la palabra. Vamos a ver lo que tiene que decir aquí nuestro hermanito Pablo, aquí en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7 al 12. Vamos a ver.
lo que nos va a decir, pero nada tenga que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es aprovechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por este trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabras, conducta, amor y fe y pureza. Así como la doctrina sana promoverá la salud espiritual, así los mitos tontos y necios de los falsos maestros producirán enfermedad espiritual. Se lo voy a volver a repetir. Sana promoverá la salud espiritual. Así, los mitos tontos y necios y de falsos maestros producirán enfermedad espiritual. ¿Porque hay tantas personas enfermas en nuestras iglesias? Porque hay tantas personas enfermas en nuestras iglesias que se han desaparecido que no sabemos dónde. ¿Por qué? Porque lo estamos nutriendo con cosas, con tonterías, cosas necias. No lo estamos instruyendo con la sana doctrina. No lo estamos instruyendo con la sana palabra de Dios. Lo estamos instruyendo con mitos tontos y necios. La comida espiritual, la comida espiritual y el ejercicio espiritual son una combinación feliz. Se sugiere que Timoteo se inclinaba hacia el ascetismo, la disciplina del cuerpo, y que Pablo aquí le está enseñando a enfatizar las disciplinas y ejercicios espirituales más que lo físico. Si algunos cristianos pusieran tanta energía y entusiasmo en las cosas espirituales como la hacen en los atletismos, en el culturismo, ¿cuántas más fuertes serían ellos y sus iglesias? El ejercicio corporal para poco es provechoso, admite Pablo, pero el ejercicio espiritual, practicar la palabra de Dios para todo, aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. El cristiano, el cristiano, especialmente el pastor y el cristiano y especialmente el pastor, debe practicar la palabra de Dios y ser conocida por su piedad, que debe ser semejanza a la palabra de Dios. Esto puede significar llevar cargas y soportar sufrimientos, pero vale la pena sufrir por Cristo, porque Cristo sufrió por nosotros. Incluso los jóvenes pueden ser ejemplos de la fe, como Pablo amonesta en el versículo 12. En la palabra, en conducta, en amor y en espíritu, que en conducta es en conversación, en amor, en espíritu y en entusiasmo, en fe, en fidelidad y pureza. Vamos para la tercera parte. El ministro en crecimiento. El ministro en crecimiento. ¿Progresando qué? ¿Cómo el ministro progresa en crecimiento? Progresando en la palabra. Eso lo vamos a ver del versículo 13 al versículo 16. Estamos en primera de Timoteo, capítulo 4. Entre tanto entre tanto que llegó a compartir en la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía en la imposición
de manos de presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciendo aseguras la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Mm, mm. Ok, fíjate que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Esa es la meta de Pablo que establece en el versículo 15. Un pastor en crecimiento producirá una iglesia en crecimiento, porque un hombre no puede guiar a otro a donde mismo no ha estado. ¿Cómo podría Timoteo o cualquier creyente, de hecho, progresar en la vida cristiana? ¿Cómo? ¿Cómo? La palabra de Dios, con la palabra de Dios. Ocúpate en la lectura, son versículo 13. Es decir, la lectura pública de las palabras de Dios en la asamblea. Por supuesto, la palabra debe ser explicada y aplicada. La palabra debe ser explicada y aplicada. No es suficiente solo conocer los hechos de la palabra. Los creyentes deben conocer las doctrinas de las palabras. Dones espirituales. Los dones espirituales. Cada cristiano tiene algún don espiritual y con demasiada frecuencia estos dones son descuidados en lugar de ser ejercidos por fe. Cuando los ancianos presbiterios ordenaron al joven Timoteo, asistidos por Pablo, por lo cual te recuerdo que avives el fuego de donde Dios, del don de Dios que hay en ti, para mi posesión de mis manos. Dios le dio a Timoteo algunos dones espirituales para equiparlo para su ministerio, pero él había estado descuidando estos dones y necesitaba avivarlos de la misma manera que un fuego agonizante tiene que ser utilizado. Espiritualmente hablando, lo que no usamos, lo perdemos, lo que no usamos, lo perdemos. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por las que lo dieron? Tenemos que tener dedicación, tenemos que tener, tiene que tener dedicación. El, el original griego, en el original griego, en el versículo 15, dice, ocúpate de estas cosas, permanece en estas cosas. En otras palabras, entrégate a ellas por completo, sin compromiso ni distracción. Ciertamente, la meditación es parte de esto, pero los mandatos de Pablo son mucho más amplios. El cristiano que está apático con respecto a los asuntos espirituales nunca progresará. Examen. ¿Cuál es el examen? Ten cuidado. Ese es el examen. Ten cuidado de ti mismo. Viene primero. Examínate a ti mismo. Averigua dónde estás espiritualmente y hacia dónde vas. Una vida sin examen no merece ser vivida, dijo el antiguo filósofo Sócrates. Es fácil corregir la doctrina, pero mucho más difícil vivir la doctrina. Nunca salvaremos a otros si perdemos nuestro propio poder espiritual. A revisar estos versículos, puede ver que Pablo esperaba que Timoteo edificara la iglesia sobre la palabra, que la predicara, la enseñara y la practicara. La palabra debía ser su alimento y guía personal.
así como el alimento para la iglesia. El pastor que pasa tiempo en la palabra y en oración crecerá él mismo y pastoreará una iglesia en crecimiento. Puede que concluyamos preguntando cómo puede el miembro de la iglesia ayudar a crecer a su pastor. Puede que concluyamos preguntando cómo puede el miembro de la iglesia ayudar a crecer a su pastor. Una de las mejores maneras es proteger su tiempo para que tenga la oportunidad de estudiar y orar. Todo pastor quiere estar disponible cuando hay una necesidad, pero ningún pastor puede permitirse perder el tiempo en asuntos triviales. Otra forma de orar es orar por él diariamente. Una tercera sugerencia es prestar atención cuando predica. Qué bendición es predicar a personas que quieren escuchar. Se lo voy a repetir. Qué bendición es predicar a personas que quieren escuchar. Cuando, cuando desanimamos, cuando desanimamos, puede llegar a estar un pastor cuando los miembros de la iglesia no aplican a seguir los mensajes de la palabra. Finalmente, la iglesia debe proporcionar los medios necesarios para edificar la obra de la iglesia. Debemos vivir y enseñar la verdad de Jesucristo en medio de engaños y dificultades, confiando en su poder para mantenernos firmes en la fe. Bueno, ya yo voy a terminar aquí, voy a terminar este capítulo que nos enseña mucho acerca de que tenemos que tener fe, de que tenemos que hacer las cosas por Dios y debemos darle gracias a Dios por todas las cosas que nos está dando. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces ahí nos vamos a ver el miércoles.